Examina lo que hay en cada uno de nosotros, Padre. Y nuestro único anhelo, Padre amado, es despertar, Señor, nuestro espíritu, Señor, que esté conectado contigo, Padre amado, para poder, Señor, recibir con gratitud tu palabra, Padre, y que esta, Señor, fluya como ríos de agua viva, Padre amado, en ese desierto que hay, Padre. Gracias, Abba Padre, una vez más. Bendice la vida de tu siervo, unge su cabeza con aceite y que su copa rebose del olor fragante de tu presencia, Padre. Gracias una vez más por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bienvenido seas en este tiempo, en esta tarde. Prepara tu corazón. Dile a la persona que está a tu lado, qué guapo que estás hoy. Díselo. Regálale una sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? Que se vea realmente que, ¿sabes qué? Que tú y yo somos hijos de Dios. Dice que el espíritu alegre hermosea el rostro, ¿verdad que sí? Y el espíritu triste, dice, seca los huesos. Así es que si a la persona que está junto a ti le cuesta regalarte una sonrisa, pues ponte a orar por ella, ¿verdad? Porque tiene un problema, un grave problema. Ahora no se nota por las mascarillas mucho. Pero lo que mira, podemos hacer es con un rotulador ponerle ahí a una cara sonriente, ¿no? No, pero se notan por los ojos. Los ojos son el reflejo del alma. Uy. Y cuando sonríes, no necesitan que te vean la cara. Vele a los ojos, mírale. Muy bien. Llévatelo para allá. Ya le pasaré la factura del micro a la pastora. Pues damos gracias a Dios porque podemos reunirnos. Siempre doy gracias a Dios por eso. Porque cada vez se está haciendo mejor tiempo sanitario para reunirnos. Algo está pasando, Dios está obrando. También la ciencia, que por cierto Dios se la dio al hombre, eso dice la Biblia, está trabajando también para que nosotros podamos estar mejor, estar en otra situación. Esto no quiere decir que, y esto lo digo con mucho cariño, que el virus se ha ido, el virus sigue ahí. Hay que seguir cuidándonos. No, prohibidos los botellones, en este ministerio están prohibidos. No os vayáis a la playa y cosas así, tener cuidado. Entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse. Así que vamos a orar y mira que tenemos 2 visitas de la Iglesia Amistad y Vida de Barcelona. ¿Por qué no os ponéis de pie, por favor? A una ya la conocíamos, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno que estás aquí. Atrás está otra, Cristina también ha venido. Solo conocíamos a Sonia, pero Cristina está aquí también. Así que esta es vuestra casa. Son los mismos pastores y funcionamos igual. Así que damos las gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque podemos ver tu mano de poder limpiando ese panorama oscuro que se nos presentó en este tiempo, Señor. Poco a poco tu luz está saliendo y está brillando, Señor, y disipando tinieblas, porque confiamos en ti, descansamos en ti, sabemos que tú eres el Dios verdadero, el Dios que es todopoderoso, que es capaz de hacer cualquier cosa. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos tratas con amor y con la gracia adecuada para que nosotros no nos perdamos, sino que encontremos refugio en ti.
como quien se encuentra con un faro, Señor, en medio de la tormenta. Así nos encontramos contigo y te agradecemos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra fluya, Señor, que tu Espíritu Santo la respalde, que tu Espíritu Santo traiga rema a nuestros corazones y a nuestras mentes para que podamos cambiar, para que podamos realmente tener cambios reales y verdaderos. Toda la honra y toda la gloria te pertenecen en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados, si somos honestos, como cristianos hablo, nos daremos cuenta que aún necesitamos cambiar en muchos aspectos de nuestra vida. Realmente el que se considere que ya no necesita cambiar está muy lejos del propósito de Dios, porque el propósito de Dios es estarte cambiando cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes, cada año, hasta que o mueras o Él venga por ti en el arrebatamiento. Entonces tenemos que cambiar y ciertamente ya no somos las mismas personas desde que tuvimos un encuentro con Jesús. Ya no somos iguales, hemos cambiado, pero porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Ha habido un cambio, pero el proceso continúa. Y como le dijo el ángel de Jehová a Elías, largo camino te resta. Hay todavía mucho tramo que nosotros tenemos que cambiar. Pero estamos en el proceso. Y en este proceso está implicado el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo quien nos santifica. Él es el que nos cambia, el que moldea nuestra vida, el que está transformando nuestros corazones, cambiando nuestra forma de pensar. Yo quiero que vayas a Juan 7:38. Leeremos el 38 y la primera parte del 39. Porque es necesario, como me ha mostrado el Señor, que yo predique esta palabra. Es necesario que yo pueda presentar esta palabra en el nombre del Señor. Y como dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, de su interior. No es que vengan los ríos de fuera y lleguen sobre ti, sino que de tu interior correrían ríos de agua viva. Y dice el 39 al principio, esto dijo del Espíritu Santo. Muy bien. Ese Espíritu Santo, amados, que vino a nosotros cuando creímos y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Porque cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, en realidad quien entró a morar en ti fue el Espíritu Santo. Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre, el cual intercede por nosotros de día y de noche. Ese intercesor, ya en griego paracleto, es lo mismo que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otro paracleto, es decir, traducido como consejero, pero es más que un consejero, porque es un ayudador, porque es alguien que intercede, alguien que te defiende. Ese Espíritu Santo entró a vivir en ti cuando creíste en Jesús. Ahora, la palabra dice que ese Espíritu Santo está con nosotros también. Pero no solo con nosotros, sino que ahora
mora, vive en nosotros, tal como el Señor lo describe en Juan 14, 16, por favor. Leeremos el 17 también. Y dice, yo rogaré al Padre, es decir, Jesús hablando, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracleto, para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. Ahora, aquí hay una cosa, mira, hay dos tipos de bendiciones. Una que es incondicional y otra que es condicional. La bendición que es incondicional es lo que Dios dice que te va a pasar sin que tú hagas nada. Es decir, tú creíste en Jesús, tú has nacido de nuevo. No puedes cambiar eso. No puedes. En el momento en que naciste de nuevo, Jesús entró a vivir en tu corazón en la persona del Espíritu Santo. No lo puedes cambiar. Pero por ejemplo, tu economía. El Señor dice que demos nuestros diezmos y que Él reprenderá por nosotros al devorador. Eso es una bendición condicional. Entonces la incondicional es esa bendición que Dios dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El hecho que haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo es una bendición, pero es una bendición incondicional. No lo vas a parar en el momento en que Jesús dijo, yo voy a rogar al Padre. Ya está hecho, porque el Padre siempre escucha al Hijo. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es decir, ese Espíritu Santo, que le llama aquí Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque esto está destinado para aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Pero vosotros, dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, no solo vivirá con nosotros, sino también estará con nosotros. Ahora, vivir lleno del Espíritu Santo, amado, genera un verdadero cambio en nosotros, en nuestras vidas, como ha ocurrido con mucha gente. Pero todo esto tuvo un principio. Primero, Jesús sopló sobre sus discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Y eso ocurre después de la resurrección. Se reúne Jesús con los discípulos, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Esto está en Juan 20, 22. Todavía Jesús ya había ido a presentarse al Padre para recibir el cuerpo glorificado y la gloria que antes tenía con él, y volvió a la tierra para hablar y dar las últimas instrucciones a sus discípulos. Todavía no llegaba el libro de los Hechos para entendernos mejor. Estábamos todavía en los evangelios. Juan 20, 22, ya lo tienen. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló y les dijo que recibid el Espíritu Santo. Entre el Pedro que negó al Señor y el Pedro que predicó en Hechos 2 y se convirtieron 3,000 personas, existe primero una promesa. Hay una promesa. Segundo, un anhelo. Tercero, una búsqueda.
y cuarto, un bautismo. Primero, ¿qué? Una promesa. Segundo, un anhelo. Tercero, una búsqueda. Y cuarto, un bautismo. En ese cambio, a mí me gustaría cambiar radicalmente. Sí, hay muchas cosas que arrastro, que tengo que dejar, que tengo que cambiar en mi vida. Qué bueno que tú no. Qué bueno que tú eres Mamón, la maravilla andando. ¿Sí? Que si pudiera, si estuviera en otro tipo de iglesia, ya te hubiesen puesto unas velas. Pero yo no. Yo soy normalito. Lo único que ha pasado es que a Dios le ha placido ponerme de pastor. Pero nada más. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que ese Pedro es un ejemplo del cambio radical. Negando al Señor, 50 días después, predicando la palabra, predicando la resurrección de Jesús, 3,000 se convierten. Y sin temor a que le hicieran daño. Y te digo 50 días exactos. ¿Por qué 50 días exactos? Porque Jesús había sido apresado el viernes de madrugada. ¿Sí? Y era la Pascua, la primera Pascua, que es el sacrificio del Cordero. Y el Cordero murió en la cruz. 50 días después se celebra la segunda Pascua. La segunda Pascua, que es el día del Pentecostés. Y ese día del Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Y aquel Pedro que lloraba desesperado porque negó al Señor, de repente salió a enfrentar a una multitud enorme y a decirles que Jesús resucitó. A ese Jesús que crucificasteis. Imagínate. Primero lloró desesperado. Yo no soy de ellos. Impresionante. Pero hay una promesa. Una promesa. Juan el Bautista, amado, profetizó. ¿Quién sabía que Juan el Bautista era profeta? Porque lo único que sabemos de él es que bautiza. No, era profeta. Tremendo. Profetizó acerca de la promesa del Espíritu Santo. En Mateo 3:11, cuando está ahí, ve pasar a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua es para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ya está hablando de Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros interpretamos que el bautismo es en el Espíritu Santo, uno, pero también hay en fuego. Yo os explicaré. Esta promesa proviene directamente de Dios Padre, tal como lo mencionó el Señor antes de marchar al cielo. En Hechos 1:4, vamos a leer el 5 también, dice: y estando juntos, el Señor todavía está en la tierra, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Quiere decir que esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo, el mismo Padre la había dado, la cual les dijo: oísteis de mí. El 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Jesús también prometió, por eso es una promesa,
antes de su ascensión. Hechos 1:8, ahí lo tenéis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es una promesa. Es una promesa. Un Pedro falto de poder, desesperado, en el patio ahí del templo, llorando porque había negado, porque ya estaba desesperado, huyendo. De repente algo vino sobre él y enfrentó a una multitud y los confrontó. Cuando tú confrontas, porque Dios confronta realmente a cada momento de nuestras vidas, pero cuando Dios nos confronta, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes pelear contra Dios? No. Pero ¿qué pasa cuando alguien confronta? Otro humano confronta. Aunque sea enviado de Dios. Porque los profetas de Dios confrontaron al pueblo de Israel. ¿Y qué les pasó? Pues los apedrearon. A unos los aserraron. Los mataron a pedradas. Los hicieron lo que quisieron con ellos. Porque no les agrada, de ninguna manera nos agrada ser confrontados. Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa venida del Espíritu Santo, amados, sobre aquellos discípulos sería un bautismo de poder para hacer la vida que Dios quería que viviesen. Y la gente, después de esto, han estado orando. Algunos perdieron esto, se olvidaron de una promesa que Dios ha dado. Para mí, cuando Dios da algo, es una promesa eterna. No es para un día, no es para 2 días, no es para un año, es eterno. Porque la palabra de Dios es eterna. Y cuando Dios lo prometió, hubo gente que se metió a orar. Otros no. Wesley en Inglaterra, el fundador del movimiento metodista, se fue a las Américas a predicar a los indígenas. Y en el barco tuvo un encuentro con unos hermanos y quedó tan impactado que dijo: he venido a salvar a los indios y yo me pregunto, ¿quién me salvará a mí? Porque predicaba la palabra, pero decía, ¿qué? Hasta que él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y desató un avivamiento tremendo en Inglaterra que luego pasó a las Américas. Es una promesa. Luego pasó el tiempo. Y ahí en el cinturón de la Biblia, en Estados Unidos, que son unos estados especiales porque no son muy ricos, pero son muy fervorosos. Y se juntaron a orar. Y oraban y oraban y oraban para que viniera sobre ellos el poder de Dios. Y de repente cayó el poder de Dios. Y ellos eran varios pastores, empezaron a orar en lenguas. Y estoy hablando antes del siglo XX. Y ahí donde ocurrió por primera vez, fue en un montículo donde se juntaban a orar. Ahora, ahí hay una llama que arde perpetuamente y que simboliza que fue la primera vez que el Espíritu Santo se derramó en América. Luego, Dios no hacía excepción de personas. ¿Cómo crees que Dios te ve? ¿Muy guapo? ¿Muy guapa? ¿Cómo crees que Dios te ve? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves? Ay, la mayoría de la gente dice, ay, qué feo esto, qué feo aquello. Ay, esto, ay aquello.
Pero ¿sabes qué? ¿Cómo nos ve el Señor? Con otros ojos, totalmente distintos. Se juntaron unos pastores en 1903 en Los Ángeles, California. Primero, Los Ángeles. No muy fino, no muy elegante. Bueno, sí, Hollywood y todo lo que quiera. Pero luego ahí está el Valle de San Fernando, que a ver quién se mete. Entonces, ahí se juntaron, en la calle Azusa. Y ahí en la calle Azusa estaban algunos pastores orando. ¿Y sabes qué era en lo que ellos se basaban? En que encontraban una promesa en la Biblia. La encontraban. Y empezaban a orar por ella. Y un pastor afroamericano, negro, tuerto, fea la criatura, fue el que recibió el bautismo en el Espíritu. Y se desató en el siglo XX el movimiento pentecostal a través de ese hombre. Tú dices, ¿y por qué no eligió teniendo tanto actor tan guapo ahí? Allá al lado, vete de la calle Azusa, vete para Hollywood y ahí están los guapos, ¿verdad? ¿Y sabes qué? No. Dios lo eligió porque vio su corazón y derramó el Espíritu Santo sobre él. Amado, esto también va de anhelo. La segunda palabra, un anhelo. El ser lleno del Espíritu Santo pasa por anhelarlo en nuestros corazones. Después de hablar con los hermanos en el viaje a América, Weldey estaba desesperado. Encontró la promesa y empezó a anhelar algo. Fue a América, pero volvió a Inglaterra y se desató el Espíritu Santo a través de su vida. El anhelar más de Dios, más de su presencia, el no conformarse con el estilo de vida que llevamos, el querer más intimidad con el Señor. Esto es anhelar más de Dios, amado. Es que no me conformo, es que sé que hay algo más. Es que no puede ser esto suficiente, tan mental, tan humano. ¿No habrá algo más poderoso que se está moviendo ahora? Así como David anhelaba, así debemos anhelar nosotros más de su presencia. Salmo 63:1 dice, y leo el 2 también: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Porque las aguas, amado, simbolizan el fluir del Espíritu Santo. Así como corre el río, así como baja el arroyo de las montañas, así el Espíritu Santo fluye a través de nuestras vidas, porque dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, amado, son los que vienen a transformar realmente nuestro corazón. Dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela para ver tu poder. Fíjate, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Para ver tu poder, quiero ver su poder. No, hermano, ya oramos y ocurren cosas, ya está bien. No, yo quiero ver su poder. ¿Sabes que Pedro, después de aquello, pasaba por la calle, la sombra de Pedro levantaba a los enfermos? La sombra. ¿Sabes que le llevaban telas, trapos o pañuelos a Pablo? Él los tocaba, lo oraba y se lo llevaban, se los echaban encima al enfermo, se levantaba el enfermo. Yo quiero ver el poder y la gloria de Dios.
mucho enfermo que Dios quiere levantar. El asunto, ¿cuántos hay que quieran pagar el precio? Anhelar como David anhelaba la presencia de Dios, como en tierra seca, para poder ser llenos del río del Espíritu y ver la gloria y el poder de Dios. He dicho promesa, anhelo, búsqueda. La búsqueda se realiza a través de la oración, pidiendo que el Señor nos llene con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo y la meditación de su palabra, sobre todo de las porciones que hablan del Espíritu Santo. No le tengamos miedo a esas porciones de la Biblia. Pasamos rápido de ellas. Hay que meditar en ellas para que se vayan haciendo nuestras y empecemos a clamar y a buscar eso. En Hechos 1:12, ellos ya estaban esperando la promesa. Ellos ya tenían el anhelo. Ahora estaban buscando. Dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, como de camino de un día de reposo. Hombre, en bus era más cercano. La verdad que sí. Y si vamos a cruzar aquí para llegar, no, ya no cruzo nada. Déjalo estar. Sí, que crucen los valientes, decía yo. ¿Qué más? 13. Y entrados subieron al aposento alto. Fíjate. ¿Cuántos estuvimos ahí? En el aposento alto, clamando. No, otros andaban haciéndose fotos, selfies. Pues sí, dijimos, estamos en el aposento alto, vamos a ponernos a clamar, a orar. Opa. ¿Sabes qué? No se derramó el Espíritu. Claro, normal, se derramó Facebook ahí. Entonces subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos que dice, perseveraban unánimes ¿en qué? En oración. En oración. Estaban buscando. Buscaban. Dice, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Yo no hacía excepción de personas. Así como estaba Pedro, como estaba Jacobo, como estaba Juan, también estaban las mujeres. Y sobre ellas también se derramó el Espíritu Santo. Entonces encontramos que en la búsqueda tiene que haber primero obediencia. Perdona que la alergia la traigo disparada, pero ya no puedo tomar más pastillas. Si no, me traen un sofá aquí y que termine de predicar la pastora, porque las pastillas duermen. Obediencia, amado. Obediencia. ¿Estás en obediencia al Señor? Eso es lo primero, fíjate. Porque en Hechos 1:12 dice, después de que Jesús les había dicho que no se fueran de Jerusalén, dice, entonces volvieron a Jerusalén. En Hechos 1:12. Tal como Jesús les había mandado. En Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. En el 1:4,
En el 1:12 dice que obedecieron. Entonces, ¿por qué a mí no me cae nada? ¿Por qué no se me viene el Espíritu a mí? ¿Por qué a otros sí? No le preguntes a Dios. No, pregúntate a ti mismo en qué estado está tu corazón. Si estás en obediencia o no estás en obediencia al Señor. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, ahí está claro. Si tú guardas los mandamientos de Jesús, Él ruega al Padre para que enviar al Espíritu Santo. Así que no espere a alguien que no esté en obediencia, que va a recibir. Con todo respeto lo digo. Primero, obediencia. Segundo, perseverancia. Hay que perseverar, no sale a la primera. No, pastor, yo ya oré y no me pasó nada. Pero hijo mío, tienes 20 años en la iglesia y apenas has hecho una oración de 3 minutos y ya te estás yendo para allá. Que Dios no contesta. No funciona la cosa así. Es una perseverancia. Nosotros no conocíamos nada del mover del Espíritu, nada. Nada en absoluto, es que nada. Yo crecí en una iglesia metodista donde eso no estaba bien visto. Nada. Pero ¿sabes una cosa? Yo decía que yo sentía aquí dentro que había algo más, que no era suficiente. Y Silvia sentía lo mismo. ¿Y sabes qué hacíamos? Nos hincábamos a orar todos los días en nuestra habitación, pidiéndole al Señor que nos bautizara con su Espíritu, que derramara de su presencia. Porque ni siquiera entendía lo del bautismo en el Espíritu. Yo decía, si ya me metí en el agua, ¿ya para qué? Y estaba una y otra vez. De hecho, yo pensaba que si alguien hablaba en lenguas tenía un problema mental o estaba endemoniado. Pero dije, no, pues, la verdad que no creo que el diablo se le meta a la gente. Y así pensaba yo, ¿no? Y estando orando ahí en la habitación, de repente una nube, una luz, y no pasó otra cosa nada más que mi mujer orando en lenguas. Y digo, ¡guau! Se le metió algo. Sí. Y quiero que entienda que antes Jesús, después, fíjate bien, después de haber resucitado, antes de marcharse, había soplado sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. O sea que eso yo lo entendía. Yo decía, pero ¿qué pasó en Hechos 2? Y yo desesperado, incluso duró 3 días orando lenguas. Y yo le llamé al pastor y le dije, tenemos un problema tú y yo. Porque yo he venido a esta iglesia y ahora mi mujer está así y me habla solo lenguas. Pero solo me hablaba lenguas. Yo le hablaba en castellano y ella, ¿lenguas? Pero háblame, mujer, háblame en cristiano. No. Lenguas, 3 días así. Y yo la veía y veía cómo oraba y cómo se entregaba, cómo tenía revelación del Espíritu. Yo duraba días enteros leyendo la Biblia y ella le daba una leída y salía, Miguel, el Señor dice esto y esto y esto en su palabra. Y yo, ¿qué? Si yo apenas llevo 3 días estudiando. Hasta que dije, yo quiero eso. Esto está bueno, esto no es del diablo, esto es bueno. Y empecé a orar, a clamar al Señor. Hasta que un día, ¿verdad, Silvia? Volvió a pasar lo mismo. Y vino sobre mí el bautismo en el Espíritu. Y empecé a hablar en lenguas.
Y entonces fue como volverse locos, porque fue una entrega total. Y veíamos la mano de Dios, milagro tras milagro. Se empezaron a convertir en un barrio muy malo, asesinos, se empezaron a convertir ladrones, gente muy mala. Donde Dios nos llevó, perseveraban, empezaban a orar, empezaban a clamar al Señor, a buscar a Dios. Amado, buscamos al Señor de todo corazón, como esta gente. Dice, todos estos en el 1:14 perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban. Hoy no llegó, mañana llegará. Un mes duré orando, pidiéndole al Señor que me bautizara a mí igual que a mi mujer. Un mes entero. Y conozco gente que ha durado más, gente que ha durado menos. Yo porque soy muy cabezón. Tercero, unanimidad. Esto es otra cosa. ¿Tienes diferencias con alguna persona? No digas su nombre. A mí no me gusta eso de que di su nombre, dilo, confiésalo ahora. ¿Para qué? ¿Para enterarme porque soy chismoso o qué? No, tú sabes con quién tienes diferencia. Arregla tus diferencias. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida cristiana. Es una necesidad de nosotros si queremos recibir el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Fíjate lo que dice en Hechos 1:14. Perseveraban, ¿qué? Unánimes. Unánime significa que tienen la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo. Unánimes. A veces no nos ponemos de acuerdo ni con nadie. Hasta parece que si fuéramos nosotros gente del mundo, cada uno tendría su partido político. No nos entendemos. Pero aquí dice unánimes, amado, unánimes. Para esto debemos dejar de lado las diferencias, dejar de lado a mí no me dejan, a mí no me escuchan, mira lo que hace este, mira lo que hace aquel, y cualquier cosa que haga diferencias en su congregación y rompan con la unanimidad. Mejor centrarnos en recibir el bautismo del Espíritu Santo si no lo tienes. O recibir el bautismo en fuego, o llenarte del Espíritu si has ido menguando poco a poco, a veces sin darte cuenta. Cuarto lugar, la oración, amado. Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Y es interesante el cambio de rumbo de sus oraciones. Amado, esto es muy interesante. Hagamos un análisis cuando estemos orando. ¿Cuánto pedimos por nosotros? ¿Y cuánto pedimos para que venga sobre nosotros el poder de Dios? Estaríamos hablando de un 98% que pedimos para nosotros mismos. Para mí, yo, dame. Y en Proverbios dice muy feo, dame. ¿Sí? Y sabes una cosa, nosotros tenemos que cambiar el rumbo de nuestra oración. Se tiene que convertir el anhelo número uno en nuestra vida, el ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, bautizados con su Espíritu. Dejaron de ser el centro de sus peticiones para centrarse en el Señor. ¿Cuánto hace que no pides que seas lleno del Espíritu Santo antes de pedir por tus necesidades materiales? No me contestes. ¿Cuánto hace? Y a veces las necesidades materiales pedimos cuando vemos que falta algo. Si no falta algo, mira. Ahora, hemos hablado de que primero es una promesa, luego un anhelo, una búsqueda
y luego un bautismo. En Mateo 3:11 dice, ya lo leímos, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, el bautismo, amado, significa ser inmerso, ser sumergido. Y bautismo en el Espíritu Santo significa ser sumergido en el Espíritu. Recordar que Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Un río puede pasarte, te puede cubrir, te puede tapar. Vi una foto de un río de ahí por la tierra del Benito, me parece. Un río muy grande, enorme. Y iba una barcaza ahí en medio. Un río así, te metes y te tapa. Te cubre. Tú dices, bueno, yo aquí en el Llobregat. Te metes y te sale un tercer ojo. Con tanta contaminación que hay ahí. Mejor ni te metas. Pero el día del Pentecostés o la segunda Pascua, 50 días después de la primera Pascua, en la que Jesús murió como el cordero inmolado, dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nos vuelve a hablar de unanimidad y de estar juntos, amados. Es muy importante para recibir la bendición del Espíritu Santo que en tu corazón no haya diferencia con otra persona. Tú tienes que sacar eso de tu corazón. Tienes que perdonar al que te ha ofendido. Tienes que perdonar. No irte a colgar de él y decirle te perdono. No, porque eso es una parodia. Al final le está diciendo te perdono, pero por dentro nunca lo olvidaré. No sirve de nada eso. Más vale delante de Dios un perdón de corazón. Y ya está. Y luego un estruendo. Se escuchó un estruendo del cielo. Un viento recio sopló, llenó toda la casa donde estaban, el aposento alto. Una llama como de fuego se posó sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo, inmersos en el Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La Biblia, amado, nos manda a tener conformidad y contentamiento. ¿Sabías eso? Pero en las cuestiones materiales, nada más. En las cuestiones espirituales debemos mostrar inconformidad, nunca estar satisfechos con lo que tenemos, nunca estar satisfechos con la intimidad y la comunión con Dios. ¿Sabes que Dios es infinito y que nunca se acaba Dios? Él puede estar derramando su presencia y más y más y más, y nos acabamos nosotros, pero Él no se acaba. Hudson Taylor, en la misión al interior de la China, dice que estaban ellos orando en el Espíritu, clamando a Dios para que se derramara sobre sus vidas. Y empezaron a clamar al Señor, a clamar Él con los chinos que se habían convertido. Y sabes que de repente se derrama el Espíritu Santo y más se derramó más, hasta que empezaron a gritar, Señor, no más, que sentimos que nos morimos. Así. Ya no podían recibir más, ya no podían estar, ya no podían más, no podían
ni respirar. Es que Dios es inmenso, Dios es infinito y nosotros somos finitos. Dios es una fuente inagotable. Ahora, las circunstancias adversas. Y esto lo digo, lo que he dicho anteriormente, lo digo por aquellos que no tienen el bautismo en el Espíritu y que lo necesitan. Dios nos ha mostrado, a Silvio y a mí, la necesidad de que tú seas bautizado en el Espíritu. Pero luego la segunda predicación, no es cierto, solo vale un versículo. Pero la segunda parte es para todos aquellos que han sido bautizados y que han ido menguando en su comunión con el Espíritu Santo. Algunos han perdido hasta las lenguas. Hablaron y dejaron de hablar. Sabes, he encontrado que las circunstancias adversas nos hacen que nuestra atención se centre en los problemas. ¿Sabías eso? Cuando las circunstancias son adversas en tu vida, tu atención, ¿dónde va? ¿Por qué oras? Cuando tienes un problema que está, como decimos en mi pueblo, el fuego te llega a los aparejos. ¿Por qué oras? Pues por el problema, ¿no? Entonces, nuestra atención deja de estar donde tiene que estar y se centra en el problema. Y así les pasó a los primeros creyentes. Había una persecución contra ellos. Juan y Pedro fueron azotados. Había persecución. Había gente encarcelada. Pero cuando se reunieron, los primeros discípulos empezaron a orar. ¿Sabes para qué? Para no enfriarse. No oraron para que se les quitara el problema. Aquellos que habían recibido al Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos y que en el día del Pentecostés habían recibido el bautismo en el Espíritu, ahora tenían que orar para recibir de nuevo el fuego de Dios. Acompáñame a Hechos 4:31 y es el último versículo. Cuando hubieron orado, fíjate lo que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cómo llenos? Si a Jesús le había soplado. Y luego el día del Pentecostés había caído. Pero luego hubo persecución. Te desvías. El rumbo se pierde. Y estos empezaron a orar y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice que hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Volvió el valor a ellos. Volvió otra vez sobre su vida aquello que había recibido Pedro el día del Pentecostés. Lo volvió a tomar en Hechos 4:31. Los discípulos llenos de temor cambiaron a mensajeros llenos de valor y poder. Se reunió una multitud alrededor de la casa, ahí en el aposento alto. Pedro, lleno de valor, salió y predicó. Amado, los discípulos, después de orar, empezaron a tener por sumo gozo el que padeciesen por causa de Cristo. Eso no lo entiendes. De ninguna manera lo entiendes si todo lo que tienes es una afirmación mental de las Escrituras. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, entiendes más allá. ¿Sabías tú que esta palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos. ¿Sabías tú que esa palabra en griego koiné significa mártires? Y me seréis mártires. Levante la mano el que quiera ser un mártir ahora mismo. No, que yo en a Camilo, no. A mí me necesita la gente aquí. Ah, no, tú tocas la batería, quédate aquí. Alguien que no haga nada, de una vez lo sacrificamos y lo mandamos a ver a dónde. Oye, ¿sabes qué? No somos capaces de enfrentar porque no somos llenos del Espíritu Santo o porque no tenemos el bautismo del Espíritu. Cuando tienes el bautismo del Espíritu, entiendes, porque el Espíritu Santo trae revelación sobre tu vida. Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, eres un mártir. ¿Sabes que un mártir no es nada más aquel que lo sacrifican ahí, lo matan? Es aquel que él, cuando le hacen algo, perdona y bendice. Perdona y bendice. Ah, a mí que no me lo hagan. Oye, oír eso en una iglesia, ¿qué significa? No hay poder del Espíritu Santo. Y eso, amado, es lo que estamos necesitando. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Necesitas el poder del Espíritu de Dios. Necesitas el bautismo. Y vamos a orar. Si quieres pasar, pastora, por favor. Si estás cansada, ponte una silla. Despedimos a los amigos que nos acompañan a través de Facebook. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Gracias por estar con nosotros.